Este apunte es el eje de toda la materia. Y vamos a hablar sobre el apunte en sí. Es bastante difícil. Yo les había pedido a ustedes que ustedes lo leyeran y que pudieran hacer un ejercicio. ¿Se acuerdan del ejercicio que tenían que hacer antes? ¿Que les había pasado? ¿O no? El que decía unidad ¿Cuál 3. ejercicio, profe? Sí, esperen que voy a tratar de abrir de acá. A ver si se los puedo mostrar. El que les había publicado, creo que como tarea, ¿no? Espérenme. Estaba subido con el archivo en la clase, si no me equivoco, en la clase 1 y 8 de junio, decía. Sí, sí. Espérame que voy ahí. Un trabajo en En clase está. novedades. Lo que pasa es que esto fue allá lejos desde hace tiempo. Imagínense, se lo subí el 18 de mayo esto. No quiere decir O que sea yo lo que- haya hecho, solo que está ahí. Ustedes sigan a Dulce en su rebeldía que van a ir mal, les aviso. Profe, perdón que agregue este comentario, pero yo recién me entero que había algo para hacer. Bueno, me quedo re tranquila entonces. Me responsabilice a mí de que seamos todas al mismo nivel. A ver dónde estaba. Esperen que estoy yendo, ya no sé ni a qué fecha. Creo que si tocas en trabajo en clase, no sé si te aparece Sí. igual, pero en trabajo en clase es lo primero que hay. Vamos a ver el trabajo en clase. Yo en trabajo en clase, ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? No. No pueden ver la de Yo la trabajo veo en clase. negra. Se ve negra. Bueno, ahí voy a buscarla. Esperen. Como yo tengo todos los temas de este año y del año pasado, tengo que buscar los que son de ustedes, los que corresponden a ustedes. Ah, Con lo claro, lo cual, vemos diferente por eso. claro, por eso. Ya no sé ni dónde está. Bueno, yo les había dejado a ustedes para que hicieran una tarea, que era un ejercicio, que era un cuadrito donde tenían que poner que era un sistema, que era un artefacto. No sé si eso lo recuerdan, que en algún momento se los pasé. Dice sistema, subsistema, Pero sí. sistema Eso. complejo y artefacto. Y artefacto. Bueno, eso era lo que Pero tenían. ni lo vi. Bueno, no importa. Vamos a dejar de compartir pantalla porque no lo encuentro. No vamos a perder más tiempo. Y vamos a ir a lo concreto. Listo. Bueno, ustedes lo que tenían era un trabajo que les había pedido que leyeran primero todo ese apunte, ¿no? Y una vez que leían todo ese apunte, lo que tenían que hacer era como una especie de resumen. Lo más fácil para hacer el resumen no era hacer un resumen teórico, sino hacer un cuadro y la comparación, porque concretamente lo que yo necesito que ustedes les quede claro es que sepan a qué llamamos sistema y por qué, a qué llamamos subsistema y por qué, a qué llamamos artefacto y por qué, ¿sí? Entonces, les había dado ese cuadro para que lo hagan y les había dicho que era algo que tenían que hacerlo como resumen de todo ese texto que teníamos. Ese texto es el libro original de la materia. O sea, que ustedes imagínense que si yo les doy a ustedes todos los apuntes de ese libro puntualmente y de Masáfero, ¿recuerdan el que habíamos visto de tecnologías sanitarias cuando les pasé también un texto así en PDF? Bueno, esos dos autores son los dos autores que son el eje de la materia. Concretamente uno no entiende mucho porque es bastante difícil. Tiene que conocer como, digamos, todas las partes para poder hacer algo global. Entonces, yo en primera instancia siempre les pido a los alumnos que hagan el esfuerzo de leerlo. No lo hicieron para hoy, entonces vamos a hacer que el esfuerzo de leerlo sea para la próxima semana, puede ser, y que también ustedes puedan hacer ese ejercicio del cuadrito para la próxima semana. Yo hoy lo que les voy a contar, para que más o menos entiendan algo, es qué son los sistemas tecnológicos. Cuando uno habla que tiene un sistema tecnológico, está hablando al conjunto de los elementos, de las materias, de las cosas físicas, ahora que ya sabemos lo que llamamos cosas físicas, y de todas Profe, esas... perdón. Profe, ¿puede volver a repetir que se me trabó? Dale. Para la clase que viene,
leen el texto que les subí y hacen el trabajito que tenían que hacer, como les salga y como puedan. Eso por un lado. Y por otro lado, como un poco de ayuda, es que ahora yo les voy a dar a ustedes les voy a explicar, para que redondeen y para que puedan meterse en ese texto, qué son los sistemas tecnológicos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un sistema tecnológico, estamos hablando de que hablamos de conjunto de elementos. Los elementos es todo lo que podemos tocar, las materias primas, ¿sí? Las herramientas que usamos. Y todas sus variables, ¿sí? Sus variables son cómo se va a ajustar esa tecnología, ese sistema tecnológico que creamos, a la acción humana o a lo que la gente puede hacer con eso. Por ejemplo, tengo una sierra, que es mi objeto tecnológico, ¿sí? Mi sistema tecnológico. Yo, como usuario, como persona humana, con esa sierra puedo cortar algo, ¿sí? O usarla de adorno. Entonces, mi acción técnica humana va a ser lo que yo haga con ese elemento. ¿Se entiende? Dos cosas hasta acá. ¿Qué es un sistema tecnológico? Es un conjunto de elementos y variables que van en función de la acción humana. Yo puedo crear algo y después el hombre hacer lo que quiera con eso. Ejemplo, me compré un suéter y yo puedo usarlo yo y ponérmelo como suéter porque tengo frío, o se lo puedo poner a mi perro como manta. Lo que cada uno haga con lo que compró es la condición y acción técnica humana. Pero el elemento específico es el sistema tecnológico. Es un conjunto de elementos y que a su vez tiene variables. Esas variables van a ser cómo se va a adaptar al uso, a la técnica de la acción humana. ¿Me siguen hasta acá? Por ejemplo, el microondas es un sistema tecnológico y la gente, la mayoría, lo usa para guardar el pan, y eso es lo que le dan a ese sistema tecnológico. Claro, por ejemplo, yo el microondas lo uso para calentar, para cocinar y para descongelar, ya que diste ese ejemplo. Entonces, el microondas puede estar diseñado y pensado como sistema tecnológico para hacer todo esto. Pero si hay gente que solo lo quiere usar para calentar, lo usa solo para calentar, ¿sí? Esa sería más o menos como lo que... Esa es tipo la variable. Claro, la variable es técnica. ¿cuál es nuestra acción? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer sobre esa tecnología? ¿Sí? Nosotros siempre hablamos de que primero teníamos la ciencia, porque era lo que conocíamos, después diseñábamos la técnica y después generábamos una tecnología, ¿no? Eso fue lo que nosotros habíamos hablado desde el principio de la materia. Cuando uno habla del sistema tecnológico, es como que ya tiene todo esto creado y tiene que empezar a pensar como para atrás, ¿sí? Es como posicionarnos en otro punto. Antes pensábamos desde la creación y ahora nos paramos desde el elemento tecnológico ya creado, ¿sí? Por eso podemos decir que todos los sistemas tecnológicos van a juntar, van a comprender o van a ser un conjunto de procedimientos y métodos que me van a ayudar para realizar tareas o para el trabajo que realice el hombre. Volviendo al ejemplo del microondas, lo creamos, yo ya lo tengo creado, no empecé a hablar de un sistema tecnológico desde pensar qué era lo que quiero crear para calentar, para cocinar, para hacer esto que sea eléctrico, ¿sí? ¿Se entiende que ahora dejamos la creación de las tecnologías y nos estamos posicionando en ya la tecnología que tenemos en sí? ¿Ahí vamos con esto? Sí, sí. Bien, entonces, una vez que nos posicionamos en la tecnología que tenemos, pensamos en cómo el hombre va a accionar sobre esa tecnología para usarla. ¿Qué técnica va a usar o qué va a hacer para poder usar esta tecnología que se creó? El ejemplo del microondas me parece que está bueno. Cualquier ejemplo es válido. Yo a veces le digo a los alumnos, a vos te regalan algo. Ese regalo que te dan es la tecnología. Y qué sé yo, te regalaron un portamaceta y vos no te gustan las plantas. Entonces lo usás para poner caramelos. Sigue siendo un portamaceta, sigue siendo un sistema tecnológico el regalo. Y la condición para la que yo lo voy a usar va a ser toda la acción técnica humana, ¿sí? Lo que yo hice para usarlo de determinada forma o de otra, ¿sí? Y así podemos enumerar muchos ejemplos dentro de todo esto. ¿Sí o no? ¿Me siguen?
Sí. ¿Para qué están creados los sistemas tecnológicos? ¿Para qué están creadas las tecnologías? ¿Están creadas para qué? ¿Para qué creen que están creadas? ¿Para facilitarnos las cosas? Satisfacer una necesidad. Para satisfacer una necesidad, para facilitar el trabajo del hombre, ¿sí? Para hacernos como más fácil las cosas. Para que uno pueda identificar un sistema tecnológico, ¿sí? Debe tener dos elementos importantes. Esto se los nombro ahora, pero cuando ustedes lean el texto, les va a sonar esto, ¿sí? Los dos elementos, y esto es a veces un punto que tomo en los exámenes. Cuando uno tiene esa materia prima, el producto u output, ¿sí? No le voy a preguntar el nombre concreto, con que ustedes me digan, para definir un sistema tecnológico, yo tengo que saber que tiene una materia prima y que a través de esa materia prima se creó un producto y llegué a una tecnología, es suficiente. ¿Sí? ¿Hasta acá? Sí, profe, ¿me puede repetir el segundo elemento, por favor? Producto o output. Así lo vas a encontrar en el texto que les pasé. Genial, gracias. ¿Qué elementos caracterizan a un sistema tecnológico? Los componentes materiales, que son las materias primas, los componentes intencionales, que son todos aquellos que nosotros ponemos como intención para hacer algo. Volvemos al microondas. ¿Para qué se creó el microondas? Para calentar, para cocinar, para descongelar, ¿sí? Ese es su componente intencional. Otra cosa que tiene como característica es, por ejemplo, la estructura del sistema. ¿Cómo está diseñado? ¿Cómo fue su estructura? Si es viable para mí o no, ¿sí? Si ese microondas tiene un diseño o una estructura que me sirve para poner, no sé, en una mesada que tengo en mi cocina o no es muy pesado y lo puedo poner en un estante, ¿sí? ¿Cómo se va a ir adaptando? ¿Cómo sería toda su estructura de sistema? Otra cosa que tengo que ver en un sistema tecnológico es cuáles fueron sus objetivos, o sea, para qué fue creado y que si yo lo creé al microondas para calentar, para cocinar y para descongelar, que pueda lograr hacer eso, o sea, que los objetivos se puedan lograr, que pueda a través de esa tecnología hacer lo que yo pensé que quería hacer. Y por supuesto, en todo proceso tecnológico y en todo sistema tecnológico, tengo que pensar en los resultados. Entonces, en los resultados, puntualmente, ¿qué voy a ver? Que pueda haber logrado lo que se pensó, se creó esta tecnología y en base a ella generar diferentes resultados o diferentes acciones técnicas del hombre, que es lo mismo que usos, ¿sí? O sea, ¿para qué lo voy a usar? ¿Hasta ahí bien? Sí. Bien. Después, ¿a qué llamamos nosotros una máquina simple? Una máquina simple sería aquello como un dispositivo que si le administro o le suministro energía, puede generar o puede llegar a ser un trabajo que sea mecánico, que todas sus partes sean sólidas, y también uno se puede preguntar, ¿qué interés yo tengo en convertir algo en una entrada de trabajo y en una salida de trabajo? Esto no define más, parece un trabalenguas, pero no define más que un proceso tecnológico. Una máquina simple es algo que yo lo ideé por algo que quise, que lo hice pasar por cada paso de un proceso tecnológico con la ciencia, los materiales, la técnica y todo, y llegué a un punto de salida donde tengo el trabajo terminado, ¿sí? Y en las máquinas simples o en lo que son las tecnologías simples, tengo, digamos que puedo visualizar lo que yo creé y cómo lo voy a utilizar, ¿sí? ¿Me siguen o es muy complejo esto? Profe, ¿pueden Yo no lo realizar entendí, un profe, trabajo bien. mecánico? Y ahí me quedé.
pero no lo copien. Les estoy contando. Lo No, tienen pero es ayuda a Vamos memoria, copiando todo, sirve. Dale, ya les dije que una máquina simple era aquello que llamamos dispositivo, que le podíamos suministrar cierta energía y que se producía como si se formara un trabajo mecánico y que junto con sus partes podíamos tratar de tener un trabajo de entrada y un trabajo de salida. Ese trabajo de entrada era desde donde partimos a través de un proceso tecnológico con todas sus partes, la ciencia, la técnica, todo lo que ya conocemos, hasta llegar al producto terminado, que sería la salida, o sea, la salida del trabajo terminado. Es como si ustedes pusieran en una cinta transportadora los materiales. Lo hacen pasar por un túnel y cuando sale, sale el microondas. ¿Se entiende? A eso le llamamos una máquina simple. Algo que se piensa, se pasa por un proceso tecnológico y termina creado el objetivo. ¿Me siguen? ¿Sí? Después, Si seguimos con el ejemplito de la mesa, es un pedazo de tronco arriba de la mesa, de la cinta transportadora y sale de la mesa. claro, podría ser. Bueno, siguiente. ¿Qué pensamos? Tenían que definir sistema. ¿Qué es un sistema? Sería un conjunto de elementos que se van a relacionar entre sí. Cada uno tiene diferentes funciones, pero todos juntos van a conformar un sistema tecnológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que un sistema está formado por materias primas de diferentes características que todas se conjugan, cada una con su función, se interrelacionan entre sí para darle lugar al sistema tecnológico o producto terminado o tecnología. Si uno tuviera que hablar de qué es un sistema abstracto, algo que no puedo ver y que yo considero que es un sistema, que tenga partes. Yo siempre les cuento las ecuaciones matemáticas. Por ejemplo, tengo que resolver 3 más, entre paréntesis, 4 más 8 igual a X. Yo tengo diferentes partes, ¿sí? Cada una de esas partes, mentalmente, serían como una parte o una porción de los elementos que van a conformar ese sistema que es la ecuación. Todo eso que les dije, ¿sí? Los paréntesis son una parte, los signos son una parte, los números son una parte, X es una parte, el igual es una parte. O sea, juntos cumplen la función que tienen que cumplir, pero separados nada que ver. Claro, en todo sistema lo que caracteriza es que hay, por un lado, elementos y por otro lado se interrelacionan entre sí para dar un producto final. Eso es un sistema. ¿Cuáles son los sistemas abstractos? Los que no podemos, o sea, no podemos tocar, ¿sí? Pero sabemos que existen. Entonces, por eso hablamos de una ecuación, ¿sí? Si yo hablara, contraponiéndolo, si pensara en un sistema concreto, una computadora, ¿es un sistema concreto? ¿Lo puedo tocar? Sí, la puedo tocar. ¿Tiene partes? Sí. Tiene monitor, tiene teclado, tiene mouse, tiene CPU, a su vez cada uno de ellos tienen otros elementos, ¿sí? Todo junto es un sistema, pero cada uno tiene una característica diferente. Entre todos se relacionan entre sí. Está bien, pero lo que funciona no lo podés ver. Entonces sería como abstracto. La parte que funciona. Porque vos ves, o sea, vos ves el monitor, pero no ves la conexión que hay adentro del monitor. Claro. Pero la definición de sistema va por un lado y lo que es abstracto y concreto va por otro. Esto de abstracto y concreto era lo mismo que cuando hablábamos de tangible o intangible. ¿Recuerdan? Lo que podemos tocar, lo que podemos ver, con lo que no podemos tocar, con lo que no podemos ver. Y eso nos sirve para saber cuáles son los ejemplos. ¿Sí? No deja de ser un sistema. Siendo Claro. abstracto concreto, sistema Claro. es siempre. Sí. Si tuviéramos que definir subsistema, ahora ya sabemos que es un sistema y tenemos que definir lo que es un subsistema. ¿Qué podrían decir ustedes? Que no es un sistema desarrollado. Sí, pero podría ser que se parte de un sistema y se genera otros.
Miren, un ejemplo que a veces les doy es las características sociales. Por ejemplo, un sistema de la cultura de un lugar, de un país, de una población o lo que fuera. Por lo tanto, eso es un sistema social, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, tenemos el sistema social de Argentina, cómo nos relacionamos y demás. Cada provincia, por ejemplo, tiene su propia cultura. Entonces, esa cultura tenemos la nacional, que sería el sistema, y la cultura provincial sería el subsistema. ¿Sí? Un sistema más chiquito. Más chiquito, que parte del sistema más grande. Y, por ejemplo, si lo queremos ver en cosas más, no concretas, pero que se puedan como relacionar mejor, uno puede tener un televisor y ese televisor, por ejemplo, ser un Smart TV. Y ese Smart TV tiene la posibilidad de conectarse a Netflix, conectarse a YouTube, producir, no sé, pantallas, repetidoras, lo que fuera. El televisor es el mismo, partimos del mismo sistema. Cada componente tiene una función. Entre todas se relacionan, ¿sí? Y funcionando entre algunas de ellas internas, crean otro sistema más pequeño que hace que funcione de una característica. Y otro de otra característica. Y otro de otra característica. ¿Se entiende? Profe, podría ser también, tipo, por ejemplo, una empresa que tiene un objetivo en general, pero cada trabajador desarrolla una tarea diferente. Sí, ya. El mejor ejemplo que nosotros damos cuando ya empezamos a hablar un poco más de lo que es salud es un hospital es un sistema sanitario, ¿sí? El sistema sanitario general es el Ministerio de Salud y la salud pública. Más abajo tenemos los hospitales, es un subsistema. Y dentro de un hospital hay subsistemas, porque cada especialidad de atención es un subsistema. ¿Se entiende así? Sí, profe. Otro ejemplo, una familia es un sistema. Cada hijo es un subsistema. Y cada nieto es un subsistema del subsistema. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, sí. Me contestan siempre las mismas 12. Yo estoy viendo ahí. Sí, profe, se entendió. Se entendió bastante. Nadie está durmiendo, ¿no? Por favor, me acuesto al lado, les aviso. Bueno, después, si ya sabemos cuáles son los sistemas y cuáles serían sus partes y los subsistemas, cuando uno está hablando de un sistema complejo, estamos hablando de que cuando dos sistemas interactúan entre sí. Dos sistemas básicos interactúan entre sí. Un ejemplo podría ser la aspiración. Nosotros en cirugía, para operar a un paciente, para aspirar los líquidos corporales, usamos un sistema de aspiración de fluidos corporales. Es como un frasco que hace vacío, se conecta a una manguerita y esa manguerita se aspira todos los fluidos corporales del paciente. Ese sistema de aspiración está interactuando, aspirando, que sería su función, sobre otro sistema. ¿Cuál es el otro sistema? El humano. Nosotros somos un sistema humano y cada una de nuestras partes del cuerpo, nuestros órganos, es un subsistema. Entonces, el sistema de aspiración conjugado a través de su función con el sistema humano generan un sistema complejo. Sería como la relación o dos sistemas que se relacionan. Claro. Después tenemos como ejemplo de sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas abiertos son aquellos que van a interactuar con el entorno. Tenemos un sistema y interactúa con el entorno. Y el sistema cerrado es el que no influye en otro sistema y en el que no conecta con nadie, digamos. Un ejemplo de esto, ¿qué se les puede ocurrir? Tengo una computadora. La uso solamente personal, no uso redes sociales, no uso impresora, no uso nada. Esa es un sistema cerrado.
Para que sea abierto, lo conecto a la impresora, lo conecto a internet, uso redes sociales, le bajo aplicaciones. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Después, cada sistema va a tener algo que se llama propiedades. ¿Qué son las propiedades? Cada una de las características que tiene cada sistema. Según la función que tenga cada sistema, van a ser las propiedades que tenga. O sea, si un sistema como el microondas, que era lo que teníamos antes, ¿no? Sirve para cocinar, para calentar y para descongelar, sus funciones son esas, ¿no? Entonces, si yo pongo carne congelada y pongo la función descongelar, va a salir descongelada. Si pongo la carne y pongo la función cocinar, va a salir cocinada. Y si pongo la carne y pongo la función calentar, va a salir caliente. ¿Sí? Esa es una relación de las propiedades, de las características que tiene el sistema y de las funciones que realiza sobre algo que interactúa como causa y efecto, se lo llama. ¿Sí? Es como pensar qué propiedades tiene una tecnología, ¿sí? Qué características tiene esa tecnología y qué es lo que puedo hacer tomando una función y qué es lo que sale, tomando otra función y qué es lo que sale. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Por ejemplo, un ejemplo podría ser ver la propiedad de rendimiento de un sistema. ¿Cuánto produce? Su productividad. Para evaluar su productividad, yo voy a pensar cómo funciona el sistema y para qué lo uso. Esa sería mi causa. ¿Y qué puedo producir con eso? ¿Para qué lo uso? Sería el efecto. Eso es lo que les decía. Si adentro de un microondas pongo carne, elijo calentar, cocinar, descongelar y va a salir lo que yo puse, o sea, la función que yo seleccioné. ¿Acá bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Las propiedades nos permiten a nosotros, o sea, quienes evaluamos y los utilizamos a los sistemas, saber si son productivos o no. ¿Por qué me permite saber eso? Porque me permite utilizarlo y saber si la computadora que tengo me sirve para lo que yo la necesitaba. Yo, por ejemplo, el año pasado tenía 2 computadoras en mi casa. Y de las 2 computadoras que tenía en mi casa, una tenía poca memoria y la otra era una lenteja. Entonces, cuando me tenía que conectar con los alumnos, era un padecimiento real. Con lo cual, dije, esto no está cumpliendo sus propiedades de este sistema, no son productivos. ¿Por qué? Porque yo quería usar este sistema, que era la computadora, para conectarme con los alumnos y dar una clase. Era una función de las que tenía, una propiedad de las que tenía este sistema, pero no se cumplía. Entonces, para saber si es productivo o no es productivo, lo tengo que usar. Y a medida que lo uso, puedo ir evaluando si esto es productivo o no. ¿Se entiende? Sí. Otra cosa, si nosotros hablamos de qué es un artefacto, ¿qué les parece a ustedes que puede ser un artefacto? Como algo que forme parte del sistema, pero aparte, algo así. Un Tipo la artefacto. cafetera y el, no sé, digo, Ay, la cafetera y el calentador de leche. Claro. Por ejemplo, yo tengo una batidora. La batidora digamos que se generó a través de un sistema tecnológico. Se construyó ese sistema tecnológico que era la batidora. Batidora, licuadora, ¿sí? Características, propiedades. Según la técnica que yo use sobre eso, va a ser lo que me va a generar. Que me va a generar un batido por batidora o un licuado por licuadora, ¿sí? Es lo que les explicaba antes. Entonces, artefacto es cualquier obra, cualquier sistema que se construyó en forma manual con un propósito o una función específica y que cuando le aplicamos cierta tecnología, eligiendo las funciones y demás, nos va a dar un producto terminado, según lo que nosotros elegimos hacer con ese sistema, con ese artefacto. ¿Se entiende? Sí, pero no. Volvemos. Nosotros teníamos
un sistema, ¿sí? Se construyó un sistema. Se construyó de forma manual. Juntamos las cosas que teníamos, las materias primas, la ciencia, la técnica, y creamos algo. Creamos la batidora. Esa batidora le dimos ciertas propiedades. Entre sus funciones, bate o licúa, ¿no? Hasta ahí bien. Que eran las funciones, que era el sistema, cómo estaba compuesto. Si usamos una técnica específica, que es lo que elegimos como función utilizar de esa batidora licuadora, nos va a generar un producto terminado que va a ser un licuado o un batido. ¿El ¿Sí? licuado o el batido es el artefacto? No. No, eso se entiende. Lo que no se entiende es cuál es el artefacto. ¿Qué es el artefacto? Cualquier obra o sistema que nosotros construimos, cualquier cosa tecnológica es un artefacto en el que podamos... O sea, yo agarro un palo de madera y le clavo un tornillo y lo puedo usar de destapador y ese es un artefacto. Mira, O vos tiene que al ser, palo... o Mirá, tiene que tener más de una función. vos ya lo creaste, ahí estamos. Es un artefacto cualquier obra o sistema que vamos a construir en forma manual con un propósito o una función específica. ¿Sí? Vos lo creaste con una función, algo que vos creaste, un sistema que creaste con materiales, con técnica, lo desarrollaste y tiene una función específica. Es cualquier sistema. ¿Sí? Cualquier sistema es un artefacto. La diferencia... No, para que no te escuché, porque se escucha mal. Todo lo que usted viene diciendo es un artefacto. El hospital es un artefacto, el ministerio es un artefacto, por ejemplo. No, todo aquello que le podemos aplicar tecnología es un artefacto. Cualquier obra o sistema que construimos en forma manual con materias primas, con técnica, con ciencia, agregándole funciones técnicas específicas y aplicando las tecnologías. Aplicando las tecnologías me dice que un artefacto es una licuadora, una computadora, estoy hablando, por ejemplo, una CPU, ¿sí? O una notebook, no estoy hablando de todas las partes como lo definimos antes como sistema. Otro artefacto podría ser, no sé... O sea, algo que vos tenés que unir a un sistema. Por ejemplo, un mouse. Por ejemplo. El mouse es un artefacto. Algo que vos puedas agregarle una función tecnológica o una decisión tecnológica que lo uses de tal manera que eso pueda darte diferentes opciones. ¿Sí o no? No sé si es la hora, Creo pero que no, como no cuando estaría. vas a comprar online y te dice tipo artefactos de baño, artefactos de cocina, o sea, ahí entrarían todos los artefactos. Pero, por ejemplo, Vendría a ser como un yo accesorio puedo usar también. puede que tenga una sola función. Si tiene una sola función, no sería un ¿No es sistema, artefacto? y no Ah, sería un artefacto. O sea, ¿no sería un sistema si tiene una sola función? No, sería un sistema, pero sería un sistema simple. ¿Se acuerdan que vimos un sistema simple y dijimos que estaba diseñado hecho de una manera y diseñado para hacer tal cosa? ¿Sí? Si tiene una única función, yo no lo podría estar utilizando no lo podría llamar sistema tecnológico. Sería solo un conjunto de cosas que se unen y conforman algo. Pero la función sería siempre la misma. Cuando yo puedo agregarle una acción intencional, cuando yo quiero que a través de este sistema, ¿sí?, pueda generar otras cosas, lo estoy convirtiendo también en artefacto. Pero le tengo que agregar una acción tecnológica, ¿sí? Por eso, ustedes me dieron el ejemplo recién de un hospital, y un hospital es un sistema y tiene subsistemas, pero yo no le puedo agregar al hospital una función tecnológica. ¿Sí? No le puedo decir al hospital, no sé, mudate 300 metros para que esté en otro lugar. Sí. Me entiendo el ejemplo, a ver si lo entendí o no. El Dale. palo con el tornillo de destapador. Si Sí. yo el palo es el palo de escoba, o sea, la escoba, y en la punta del palo le pongo el tornillo,
tiene dos funciones. Si así fue creado, originalmente sí. Si vos se lo estás poniendo ahora, lo que estás haciendo es una ampliación tecnológica. Vos tendrías que tener ese palo con ese tornillo y ser un sistema. ¿Sí? Cuando vos a ese palo y a ese tornillo lo usás para destapar algo, para descolgar algo, no sé, si me ocurre cualquier cosa. Cuando le diste, la percha, viste, de arriba que... Claro, cuando le diste otras funciones, otras propiedades, utilizaste de otro modo sus propiedades, estás agregándole más tecnología, le estás aplicando cierta tecnología, lo estás usando de otro modo. Cuando lo podés usar de otro modo y tenés un producto terminado con el mismo palo, con la misma funcionalidad, pero usándolo para otra cosa, estamos hablando de un artefacto. Por eso, o sea, está bien ahí, sería un artefacto. Sí, ¿quién voló? Por ejemplo, una heladera que solo sea heladera, o sea, solo te enfríe cosas. No sería un artefacto porque tiene una sola función, pero si es una heladera con freezer, tiene dos funciones. Y la puedo considerar artefacto. Así estaría bien pensarlo. O una heladera sola también es un artefacto. Una heladera es un sistema. Todo es un sistema. ¿Por qué todo es un sistema? ¿Recuerdan lo que hablamos de que era un sistema? ¿Que era un conjunto de qué? De elementos que... Un conjunto de elementos, de partes, se relacionan. que se relacionaban entre sí. En todo lo que tenemos es un sistema, ¿o no? No sé, agarro, qué sé yo, un mantel. Un mantel también es un sistema, porque para generar la tela tuve que poner hilos de diferentes características, para un lado, para el otro, ¿sí? Y genera un mantel. Entonces también es un sistema. Todo O sea, el artefacto sería un sistema con más de una función. Sí, con una funcionalidad diferente y a su vez que ¿dónde está la diferencia? En el final. Ustedes imagínense la cinta transportadora de la que hablábamos, que poníamos una materia prima, la atravesábamos todo el proceso tecnológico, se creaba una tecnología. Esa tecnología creada era un sistema. A esa tecnología que tenía diferentes funciones, diferentes propiedades, diferentes características, yo puedo lograr con ese sistema convertirlo en artefacto porque algo que pongo ahí adentro y elijo la función que quiero me va a dar un resultado. Algo que pongo ahí adentro y elijo otra función, le agrego tecnología agregándole funciones, me va a generar otro producto. O sea, no es un artefacto hasta que no se utiliza. Hasta que no lo utilizás y no le Porque pones... si no es un sistema, o sea, es un sistema, si lo utilizo, ahí como elegí una de sus funciones, hice que sea un artefacto, digamos. Claro. Cuando vos estás eligiendo sus funciones o usar sus propiedades, estás dándole su actitud o su intencionalidad tecnológica, ¿sí? Estás queriendo usar una parte de ese sistema y ahí lo estás convirtiendo en un artefacto. Si tenemos que dar ejemplos, los mejores ejemplos de artefactos son justamente los electrodomésticos, es lo más fácil de pensar. Porque la mayoría tiene más de una. Puede ser también. Yo me acabo de enterar que el microondas cocina, chicas. Agustina, o sea, el microondas hace todo. Para mí hace todo, no sé. Bizcochuelos si quiero también. Bizcochuelos No. Sí, pero esta clase es más productiva de lo que pensé. A ver. Vamos a partir de algo. No soy una iluminada. ¿Vos, Agustina, tenés hijos? Claramente no me hago un huevo frito. Claramente. Pero no tenés hijos. No. Bueno, ahí está uno de los temas. Este sistema que ven acá tiene como muchas funcionalidades. Entre esas funcionalidades es tener 2 hijos, al que le gusta lo salado y lo dulce. O me convierto en Masterchef o uso todos los elementos, artefactos que tengo para hacer las cosas. A mi hija le gusta la leche fría, pero capaz que está congelada, porque está muy fría, se la tengo que descongelar. Y a mi hijo dásela todo cocinado. Entonces tengo que usar lo mismo. Buscamos la forma, ¿sí?, de generar con el mismo producto diferentes cosas. Pero es otra vida conocer que el microondas funciona. Esto te lo digo aparte. Sí, totalmente. Sí. Toda mi vida pensé que no iba a poder vivir sin microondas. Me mudé y lo primero que tenía era el microondas. No lo podía enchufar porque tenía otro enchufe. Viví un mes sin microondas, no lo podía creer. No,
Prueba O sea, superada. pensé que no era posible, pensé que iba a morir, pero no. Estoy acá. El tema está en que nunca tuve microondas yo, jamás. Por eso. Entonces, o sea, recién este año lo incorporé en mi vida. Solo me caliento el té cuando se me enfría porque estoy copiando. Bueno, ahí ya estás, mira, estás inutilizando una tecnología, un sistema. ¿Por qué? Porque no le estás Profe, sacando, A esto hago mal. no O estás sea, haciendo sus funciones. profe, o sea, de mi parte el microondas mío se quemó, no sé qué le pasó, y como dijo Dulce antes, ahí está guardándose el pan. Bueno, de algo sirve. O sea, Le estoy dando una función. no estaría cumpliendo ni siquiera las funciones de sistema, porque no relacionan ni entre sí sus partes. Sería un conjunto de elementos hasta ahí. Bueno, pero le inventé una en función, está bueno. Claro, obvio, le creaste otra. Bueno, hasta acá, podemos dejar hasta acá hoy. ¿Pueden leer el apunte, por favor? Hagan el esfuerzo. Yo sé que es difícil, pero se van a acordar de mí todo el fin de semana largo. Trata de leerlo y de ver si pueden hacer el ejercicio. ¿Sí? Así podemos seguir avanzando. ¿Los dos Porque- cuadros tratamos de hacer o uno solo? Como tienen en el cuadro, como yo se los pasé para que ustedes hagan, que pongan las características de cada cosa. Porque hay dos cuadros, por eso pregunto. Ustedes tienen un cuadrito arriba y un cuadrito abajo con un pintado amarillo, ¿no? Si no me equivoco. Ese es el ejercicio. Pintado amarillo y el otro pintado verde. Sí, eso. Bueno, leen el apunte y van completando esos cuadritos. ¿Sí? Muy Si bien. pueden hacerlo, fantástico. Si no pueden hacerlo, a medida que vayamos viendo todo el apunte y hablando de eso, lo van a ir completando. Profe, el próximo parcial empieza a partir de hoy, Sí, o sea, a partir de la unidad 3. a partir de sistemas. ¿Sí? ¿Usted no nos va a pasar más los resúmenes hermosos que nos hacía? Y van a tener 10 minutos para hacerlo. Pero nos sigue pasando los resúmenes o no contamos más con ese gesto de amor que nos daba. ¿Cómo no van a contar más con los resúmenes? Sí, se los voy a pasar. Incluso de sistema, quiero que ustedes hagan el esfuerzo de leerlo. No porque yo les vaya a pedir algo sobre eso, sino porque quiero que ustedes empiecen a leer otros textos, chicos. Esto se los digo en serio. Estos textos son complejos, yo sé que son complejos, pero necesitamos hacer el esfuerzo de decir, leerlo. Lo leí una vez, lo leí 2 veces y digo, no, esto es un requilombo, no me sirve para nada. Bueno, quiero que me expresen eso, ¿sí? Porque quiero darme cuenta de que aunque sea 2 hojas leyeron y no entendieron nada, no importa, ¿sí? Todo lo que hoy yo les di es parte de ese texto, todo lo que les hablé. Y lo vamos a ir analizando a medida que vayamos pasando clase a clase, ¿sí? Hoy no les voy a dar ningún resumen. A partir de la semana siguiente, les voy a ir pasando los resúmenes de lo que vimos hoy y lo que vemos en las siguientes clases. ¿Estamos? Y ya les voy a decir que el siguiente parcial es en grupo. Así que, si este era difícil, el que viene es peor. Entonces, Nos agarramos a piña, pero ya está. vayan No, mentalizando. entre nosotros. Profe, ¿en grupo modo trabajo práctico? Sí. Ya se murió Ponce. No, es así. Sí. Este trabajo, esto sí en serio, fuera de broma, es muy difícil, toda esta parte que tenemos que ver. Si yo les tengo que tomar esto a uno solo, pensar uno solo, es más difícil todavía. Entonces, les voy a armar una guía para que ustedes a través de un sistema, de una tecnología, tengan que hacer todo el análisis. Supongo que van a ser grupos de 4, y entre los grupos de 4 ustedes se podrán reunir virtualmente cuando puedan y podrán ir haciendo parte de ese trabajo. Y va a tener una fecha de entrega. En la fecha de entrega, yo cuando es un trabajo práctico entre alumnos en grupo, se los doy con mucha antelación para que ya puedan ir viendo y repartiéndose cómo hacer cada cosa. Pero después, cuando tienen que hacer la entrega de ese trabajo, sí hay una fecha específica. ¿Sí?
No se expone, no nada, solo se entrega y chau. Solo se entrega. Y yo lo corrijo. Bueno, esperen que se me perdió el lápiz. Así les puedo. Acá están. Vamos a tomar lista. Y ya los dejo. ¿Esto va a ser antes de las vacaciones de invierno o después? Antes de las vacaciones de invierno. Dependiendo de cómo lleguemos. Bueno, a Costa Brisa. A medida que me